Y ahora estamos con Álvaro González, es diputado nacional por el PRO, porque hablamos ya y bastante en este del arco político de la sesión ayer en la Cámara de Diputados, donde se vio realmente de todo, pero para ser sintéticos, más allá de las chicanas, los discursos y demás, o enfrentamientos, tenemos que decir que se dio media sanción al presupuesto, al proyecto de ley del gobierno, pero con un capítulo que es conflictivo para la Casa Rosada, el tema financiamiento universitario y el rubro discapacidad, donde ahora el gobierno dice, bueno, este presupuesto a mí no me sirve porque no mantiene uno de los ejes fundamentales, que es el déficit cero. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en el Senado, si vuelve a diputados y si tienen los números como para aprobar, o si vetan, como salieron a decir algunos espadachines de La Libertad Avanza. Pero también entre gallos y medias noches hubo alguna que otra cosa vinculados a la AGN y algunas designaciones que generan un clima de tensión con algunos aliados, inclusive con los del PRO. Álvaro, Darío del Arco y Luis Tarulo desde Ecomedios lo saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Darío? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿qué le dejó esta sesión de ayer? Porque algunos parecían incondicionales, decía, bueno, los gobernadores de acá, de allá, Tucumán, Salta, Neuquén, recibieron ATN, están alineados, van a votar de tal o cual manera, el PRO está con nosotros de manera incondicional. Bueno, pero no todo es a pedir del gobierno. ¿Qué le dejó a usted la sesión de ayer y después como capítulo lógicamente especial a GN? Bueno, yo creo que ayer, desde el punto de vista político, el análisis que yo hago, ayer el gobierno decidió establecer una nueva relación política en el Congreso de con quién sacar las leyes. Porque el capítulo del AGN vino después de la larga discusión que hubo en el presupuesto. Entonces, si yo miro la discusión que hubo en el presupuesto, las cosas que se dijeron entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo, las cosas que se decían mientras esperaban a los que hicieron jurar ayer en la AGN, después de 2 años de vencidos los mandatos de los auditores y que sistemáticamente la Libertad Avanza se negó a conformar la auditoría, que era un tema que no estaba en las sesiones extraordinarias, no estaba en el temario de la sesión, que no fue tratado en labor parlamentaria y lo metieron a las 9 de la mañana después del presupuesto en un acuerdo con el kirchnerismo. Entonces, primera gran definición, han decidido que las leyes de acá en adelante las van a sacar con el kirchnerismo, porque se olvidaron de aquellos bloques que durante 2 años, cuando no tenían el número de diputados que tienen ahora, fueron los que sostuvieron parlamentariamente todos los temas de las leyes que el gobierno necesitaba. Álvaro, ¿esta es su interpretación o es el pensamiento del bloque? No, yo hablo por mí. El bloque... creo bueno, que pero usted tiene el pulso del bloque igual. Sí. Pero ayer fue para nosotros fue realmente una cuestión muy, vamos a poner una palabra, desagradable. Porque la gratitud es un valor que hay que tener muy presente en política. Y cuando un espacio político como el PRO, durante 2 años, en los años en los que vos no tenías número, te dio el número para sacar lo que vos necesitabas, se te aparece una oportunidad, y en la primera oportunidad que se te aparece, hace un acuerdo con el kirchnerismo. Ustedes, si alguno pudo ver lo que fue la sesión de las cosas que se fueron diciendo durante toda la sesión entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza, para que desemboque en un acuerdo que con 180 votos conforman la auditoría, vuelvo a repetirte, a mi modo, ¿no?, inconstitucionalmente, en un periodo de sesiones extraordinarias, en un periodo que dentro de las sesiones extraordinarias había una sesión convocada, con un temario, el temario se avaló en labor parlamentaria, y todo eso no fue óbice para que a las 2 de la mañana, algo que decían este gobierno que venía a terminar, que era con los acuerdos de Foro, los acuerdos de Cáceres, no sé cuántas cosas más. Sí, por eso yo utilizaba entre gallos y medias noches, ¿no? Porque fue realmente así. Bien, pero es que fue así, entre gallos y medianoche.
Entonces no tienen ningún empacho en hacer un acuerdo político expreso con el kirchnerismo. El kirchnerismo no tiene ningún empacho en hacerlo con ellos. No sé si Álvaro, una cosa... Verdad, miro y estoy desorientado. Sí. ¿Dónde viró el gobierno? No lo sé. Ahora digo, Álvaro, una cosa es imaginar que este acuerdo ha sido trabajado en solitario o en soledad por Martín Menem o por Lule Menem, y esto no se da sin una veña de Karina Milei o del propio Javier Milei, imagino. Ahí son todas suposiciones, Darío. Yo creo que es como vos decís, yo no conozco finito la incama de cómo fue, pero yo creo que ellos pretendieron, porque a mí me pasó en términos personales, yo había pedido dos cosas, no personalmente, sino como pro, había pedido dos cosas que fueron, tengo que reconocer que fueron tomadas por el oficialismo. Una de ellas yo había pedido un recorte del 75% que habían hecho el presupuesto del Consejo de la Magistratura, del que soy miembro, que eran 25.000 millones de pesos, o sea, la mitad del paso de Macron en todo, para toda la justicia federal de todo el país. Y había pedido que se contemple en el presupuesto los fondos que le corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, producto de la sentencia de la Corte. Estos dos temas fueron tomados. El de los fondos de la ciudad, hicieron un biribiri y pusieron ahí que facultaban al jefe de gabinete a poner las partidas para cumplir con la sentencia. Cosa que tiene que hacer, no están diciendo otra cosa que lo que tienen que hacer, porque la sentencia es la sentencia. Sí, claro. Y respecto a los fondos del Consejo de la Magistratura, efectivamente lo habían colocado en la jurisdicción que correspondía y en el monto que yo les había solicitado, no en términos personales hablando, sino en términos de que soy miembro del Consejo de la Magistratura e institucionalmente me ocupé de que lo que el Poder Ejecutivo le había apodado un 75% en bienes de capital y bienes de uso, o sea, no y tecnología. Imagínate que el año que viene los jueces federales de la República Argentina no van a tener papel higiénico en el baño, a ver si me entendés. Pero bueno, dicho esto, ¿qué es lo que hicieron? Una picardía. A ver, yo a esta altura del partido tampoco me pongo colgado por la picardía, porque hace muchos años que soy diputado y he visto pasar muchas cosas. Ahora, ellos venían a hacer otras cosas distintas. Bueno, pero podríamos utilizar el término, quisieron escarmentarlos. Bueno, pero es que se van a escarmentar solo, porque yo la pregunta que hago, ahora le van a tener que explicar a la sociedad que cada ley que necesitan, en lugar de tener aliados naturales que lo han acompañado a lo largo de estos 2 años, cuando no los acompañaban el resto, ahora las leyes las van a sacar con el kirchnerismo. Eso es lo que van a tener que explicar. Álvaro, Luis Taru lo saluda, ¿cómo le va? Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Pregunto, porque parece un tema lateral, pero tiene que ver con todo. Ahora tienen que designar el año que viene muchísimos jueces, ¿no? Cubrir muchísimas vacantes. Y resulta que parece algo que también, no sé si entre gallos y medianoches, pero no hubo mucha protesta al respecto, y Martín Menem y el jefe de bancada Bonoroni, y ahora Rosati lo avala, nombran a Gonzalo Roca, el diputado ultramileísta de Córdoba, para ocupar el puesto de Roxana Reyes, una radical. Digo, esto también forma parte de estas movidas que hace el gobierno, ¿no? Medio, como decía Darío, entre gallos y medianoches. Mira, Luis, en política todo tiene que ver con todo. ¿Qué quiero decirte con esto? El radicalismo tenía un titular y un suplente. La titular era Roxana Reyes, el suplente era Monti. Ambos diputados habían vencido su mandato. Claro. Ahora Consejo de la Magistratura lugar, estamos hablando, sí. En el Consejo, sí, disculpa, en el Consejo de la Magistratura. No, yo no lo dije. Lugar, ese lugar que vencía el radicalismo, a mi gusto, si vos querés, si hay buena fe, bueno, si se vencieron los dos, el radicalismo había propuesto a Karina Mansi. Claro. ¿Y qué pasó? La nota nunca salió, Martín Menem la metió en un cajón y se cayó. Quedó libre el lugar.
decide quién es la primera minoría ahora, la Libertad Avanza pongo yo. Y esta mañana fui a la asunción de, ¿cómo se llama? Roca. El diputado Roca. Ergo, conclusión. Cuando la política quiere hacer las cosas rápido, resolvieron en 48 horas lo que tardaron también meses y meses y meses en no resolver, que era la que fuera porque se quedaron con el lugar que era la Unión Cívica Radical. Entonces, punto 1. Punto número 2. Parecía ser que la misma metodología que aplicaron para la auditoría. Claro. Entonces digo yo, vos tenés en el Poder Ejecutivo otra cosa distinta, porque el Consejo de la Magistratura es el que selecciona a los jueces, hace los concursos y los delega al Poder Ejecutivo. Nosotros, el año pasado, 90 y pico de concursos. Este año, otros 70 y pico de concursos. Más los que había retirado el gobierno de los proyectos de designación de jueces que había mandado Alberto Fernández, que normalmente lo que ocurre cuando llega un gobierno, retira los que había mandado el gobierno anterior, después los vuelve a mandar. De esto hace 2 años, y hace 2 años que no mandaron un solo pliego. Los 2 que mandaron se los rechazaron, el del hijo y el de García Mancilla. Claro. Y después lo único que hicieron es alargaron a 4 jueces que cumplieron 75 años y le dieron la autorización para 5 años más. Entonces, acá lo que hay, está claro, es una decisión de decir, bueno, yo ahora empiezo a ocupar todos los lugares que fui custodiando, durante este tiempo, que no lo llené. Yo soy miembro de la Comisión de Revisora de Cuentas. Vengo reclamando a la Comisión Revisora de Cuentas, al presidente del bloque, al presidente de la Cámara, Martín Menem, hace más de 1 año por la integración de la ¿cómo se llama? De la Auditoría General. Y resulta ser que nunca lo logré, y en una sesión que no, en un periodo de sesiones extraordinarias, en una sesión que no estaba previsto, se trata el tema de golpe y se, digamos, de alguna forma, se le birlan el lugar que le correspondía al PRO. ¿Pero por qué le correspondía el lugar al PRO? Porque cuando quedaron vacantes, por los números de diputados que tenía cada uno en el momento de la vacancia, uno de los lugares le correspondía al PRO. Álvaro, ¿ustedes van a impugnar estas decisiones? Nosotros vamos a hacer una presentación judicial, ¿sí? Porque creemos que es defecto formal, más allá del fondo de la cuestión, donde creemos que es inconstitucional, pero también hay un efecto legal formal en que no podés hacer esto en el medio de una sesión ante el periodo extraordinario. Bien. La última, ¿hubo algún contacto ya? Bueno, terminaron muy tarde, ¿no? Pero seguramente tendrá que haber algún contacto entre Ritondo y ¿quién es? Bornorón y el presidente del bloque. Yo con Cristian sí hablé esta mañana. Más caliente que una pipa estaba, ¿no? Pero porque él particularmente ha puesto mucho la cara por la Libertad Avanza. Han sido muy ingratos con Ritondo, más allá de la política. Más allá de la política. Han sido muy ingratos también con Ritondo. Entonces, en la política, aunque pareciera y la gente le parezca que en la política no hay sentimientos, sí los hay. Y hay cosas que no se hacen. Entonces, Álvaro, como me siempre, parece a mí que han decidido cambiar. Bueno, creo que ahora lo puedan sostener en el tiempo. Álvaro, gracias como siempre, felicidades, que tengan un buen 2026. Felicidades para vos, para Luis y para todo el equipo. Gracias, muchas gracias. Felicidades, saludos a sus colaboradores. Chao.